Bueno, muy buenas tardes compañeros y profe. Por motivos laborales no puedo estar el día de hoy en clase. Sin embargo, pues les dejo esta grabación de mi exposición sobre el capítulo Barbarie y Civilización del libro El origen de la familia, la propiedad privada del Estado de Federico Engels. Entonces trataré de ser bastante concreto, bastante específico. Igualmente, pues si tienen alguna duda, no se las puedo responder, pero muy seguramente el profe me ayudará. Entonces, vamos a empezar a hablar un poco del autor. Engels es un autor que muere y nace en el siglo XIX, ¿sí? En una época en la cual la revolución industrial ya está afincada en Europa y también en los Estados Unidos. Eh, esta revolución industrial, recordemos, es el cambio en el cual la producción tiene una revolución, como bien lo dice su nominalidad, ¿sí? Y en el cual van a nacer las máquinas industriales, en el cual todo el trabajo se va a industrializar y en el cual, eh, pues claramente el papel del hombre va a ser bastante evaluado y reevaluado y revisado a través de distintas disciplinas, ¿no? De Engels, pues se puede decir que, bueno, él es un filósofo prusiano y es importante saber que no solamente va a desarrollar todos sus estudios a través de la lengua alemana, algo que pues nosotros por los límites de nuestras fronteras, si al caso conoceremos dos o tres idiomas, pero en el caso de Engels es muy curioso que y bastante llamativo que hacia el siglo XIX una persona pues como él, que a pesar pues de que también tenía eh, pues muchos recursos y demás, no se centró solamente en el negocio familiar, que era un negocio industrial, sino que él exploró el mundo y lo exploró, pues digamos, a través de esta parte lingüística. Él no solamente hablaba su lengua nativa, que es el alemán, sino que también tenía conocimiento del inglés, del francés, si no estoy mal, del ruso, con Marx, y no estoy tan seguro si del español, pero muy probablemente sí del latín, que pues era una lengua clásica, y del griego, ¿no? Entonces, bueno, él nace en Prusia, sí, es hijo de una familia de una familia burguesa, de una familia propietaria de una empresa, no recuerdo en este momento qué, pero que era una empresa pues bastante grande, que incluso tenía también unas sedes en el Reino Unido, ¿no? A pesar pues de su posición, él investiga y él se vuelve uno de los grandes teóricos del comunismo y del socialismo junto con Marx. Bueno, estos términos son un poco distintos entre sí mismos, no los vamos a tocar a fondo, pero sí vamos a dar unas pinceladas de ellos en los siguientes capítulos, en las siguientes diapositivas. Y pues bueno, tal vez su obra más destacada según Google, es el manifiesto del Partido Comunista, ¿sí? Que no es la obra que les expondré en este momento. Y es una obra en la cual básicamente se explican los postulados del socialismo, ¿sí? Y los postulados de por qué, pues digamos, la propiedad privada debe ser abolida, porque las personas deben, bueno, los obreros, la clase oprimida, debe unirse y pues finalmente alzar su voz frente a todo este tipo de opresión que claramente, de la cual claramente él fue testigo, ¿no? Entonces esta fotografía es de mediados del siglo XIX. También es muy curioso que pues para esa época solamente las personas adineradas, muy adineradas, podían tener acceso a las fotografías, ¿no? Tanto él como Marx pues tienen fotografías, ¿no? Hay otros pensadores, pues digamos un poco más humildes que no tienen, pero bueno, esto no viene al caso. Muy brevemente pues pasamos ya a esta parte, que es la obra, ¿sí? La primera edición de este libro se da en el año 1884, claramente es un libro que fue editado por primera vez en lengua alemana, ¿sí? Y
es una obra que está basada parcialmente en las notas de Marx sobre el libro La Sociedad Antigua del antropólogo estadounidense Louis Henry Morgan, y en la cual pues tanto Marx como Engels se van a inspirar y van a hacer una lectura de estos postulados. Entonces nosotros podemos entender que las dos grandes influencias de este libro son Marx y los postulados de Morgan, ¿no? Morgan es un antropólogo, de hecho es uno de los fundadores de la antropología en Estados Unidos, y él hace estudios étnicos de las sociedades prehispánicas, específicamente de los comanches y de los piel rojas. Y esto va a ser muy importante también a lo largo del desarrollo del libro, porque pues no en el caso de los comanches, pero sí en el caso de los piel rojas, eh, vamos a ver pues digamos unas características especiales que interesan tanto a Marx como a Engels. Pues bueno, de Marx ya hemos hablado un poco y pues bueno, digamos como que es mucho más conocido que Lewis Morgan, ¿no? Entonces, bien, este libro, si no estoy mal, casi 20 años después es editado en español y es conocido, pues digamos, en el mundo hispano, primero claramente en España, unos años después llega a América, específicamente a través de México, y de ahí hacia Sudamérica. ¿No? Bien, entonces acá tenemos el capítulo 9. El capítulo 9 se llama Barbarie y Civilización. Lo que les estaba diciendo. Este capítulo yo lo tomo a partir de cuatro ejes. El primero es el que va a versar sobre las sociedades antiguas y sus características, centrándonos específicamente en los piel rojas, en los asirios, en los semitas y en los turanos. El siguiente es la producción, en el cual pues nosotros encontramos dos características, los problemas que presenta la producción y la producción mercantilista. El siguiente sería la civilización y el Estado, ¿sí? Hay unos estadios propios de la civilización, el poder del terreno, el poder territorial, la división del trabajo y finalmente pues todo esto va a degenerar en lo que es la esclavitud. Y por último, pero no menos importante, un concepto que va a estar a lo largo de todo el capítulo, que es el concepto del Estado, su relación con la familia, su relación con el Estado y la producción. Entonces vamos a entenderlo a partir de dos conceptos que son el papel de la mujer y el papel del hombre. Eh, bueno, Engels utiliza muchos latinismos en este capítulo y a lo largo del libro, pues este es el último capítulo, se utilizan muchos latinismos y mucho vocabulario pues como muy propio de los antropólogos, palabras como gens, palabras como gentil, palabras que pues de este tipo que no son tan comunes, entonces no las voy a mencionar en la exposición, trato de tomar como lo general, ¿sí? Y pues digamos como hacerlo un poco más entendible pues para nosotros, ¿no? Entonces vamos a empezar pues primero por las sociedades antiguas, ¿no? La imagen que nosotros tenemos a la derecha eh, nos centra pues hacia el sur de los Estados Unidos, y esta zona que es Mississippi, si no estoy mal, eh, pues va a ser digamos el lugar más importante de los asentamientos de los piel rojas, ¿no? Sin embargo, ellos se extienden por toda la costa occidental de los Estados Unidos. eh, entonces, digamos, pues como que esto es bastante llamativo para Morgan, ¿sí? Y pues bueno, vamos a ver, digamos, unas características específicas de esta población, ¿no? En la imagen de la izquierda, nosotros tenemos un mapa del Oriente Próximo, ¿sí? Acá tenemos, pues prácticamente todo lo que se extendía desde el Mar Negro hasta la bahía de Bengalia, eh, que es pues finalmente en India, y estos son las sociedades que pues en aspectos territoriales van a estudiar tanto Morgan como Marx y Engels, ¿no? Entonces vamos a empezar primero por los piel rojas, ¿no? Eh, Hay cuatro aspectos que resalta Engels a través de la lectura que hace de Marx y de Morgan.
El primero es que en este tipo de sociedades no hay diferencia entre derechos y deberes, ¿sí? Cosa que sí existían en las otras, pues en muchas sociedades antiguas, ¿no? Esto lo toma Marx y lo toma Engels a través de los estudios que hace Morgan, ¿sí? Y a través, pues digamos, del hecho de que no haya derechos y deberes, que no haya diferencia entre los derechos y los deberes, pues digamos como que se genera una especie de libertad, ¿no? Y esto también se entiende a partir del hecho de que no hay dominación ni servidumbre. Es decir, estas sociedades de las pieles rojas realmente no tenían como una intención de poder en sentido de dominio, sino que simplemente pues nosotros lo vamos a ver más adelante, eran sociedades un poco más eh, pues carentes de Estado y en las cuales pues se vivía en un comunismo en el sentido pues digamos más simple de la palabra, entendido este como que prácticamente todo era de todos, así sí, sin que ni más, ¿no? Importante este concepto de que la división del trabajo es espontánea, ¿sí? Adelante vamos a ver qué es la división del trabajo, pero pues digamos como que en ese sentido la división del trabajo, es decir, el hecho de que hayan algunos sectores en los cuales pues digamos hay un trabajo mucho más arduo y uno menos arduo y uno que genere más ganancia y uno menos ganancia, pues digamos que era algo más espontáneo, debido a que pues digamos este tipo de cosas no se daban acá. Acá por ejemplo digamos no se daba la propiedad privada, incluso menciona Engels que la propiedad, incluso la propiedad doméstica, es compartida, va a ser compartida, ¿no? Ese oikos, que es, por ejemplo, digamos, el hogar, que es para los griegos, va a ser muy distinto en este tipo de sociedades, ¿sí? Digamos como que para los griegos, para los romanos, esto es algo privado, para los piel rojas esto no va a ser así, ¿sí? Eh, de hecho, hay una película muy interesante que se llama, no es acerca de las piel rojas, una película de John Huston que se llama The Searchers, en español se llama Centauros del Desierto, en el cual nosotros podemos entender esto un poco mejor. Entonces, digamos, estas son las características de estos piel rojas, ¿no? Si nosotros las contrastamos con la de estos pueblos que son los arios, que están ubicados al sur de India, los semitas, que pues estaban ubicados en toda esta zona que va a ser la que rodea el Mar Rojo y el Golfo de Adén, toda esta zona en la cual pues ahorita tenemos Yemen, Omán, Arabia Saudita, ¿sí? Irak, Siria, toda esta zona, pertenecía a los semitas, y la zona turca que pertenecía a los turanios, tenían una característica muy singular, ¿sí? Y es que acá por primera vez hay una división del trabajo, ¿sí? Y esto lo vamos a entender a partir de que los pastores producían más que el resto de la sociedad. Y esos pastores producían más que el resto de la sociedad debido pues al uso o a la producción que ellos hacían, por ejemplo, digamos, eh, del ganado, ¿sí? Y por ejemplo, digamos, de la lana. Específicamente se menciona la crianza del ganado, ¿sí? La crianza del ganado por parte de los pastores los va a poner a ellos un peldaño o muchos peldaños por encima del resto de los miembros de la sociedad, ¿sí? Entonces, en ese sentido, ya el ganado se va a volver moneda, ¿no? El ganado ya va a ser moneda, y esto, pues digamos, va a generar una división del trabajo, en la cual, pues digamos, vamos a entender que hay algunas labores que van a presentar una, una, unas ganancias, pues digamos, mucho más altas que las otras. Y acá pues vamos a empezar a ver la desigualdad. Ya vamos a desglosar esto pues en detalle, ¿sí? Entonces, si nosotros vemos, acá hay una gran diferencia entre estos dos tipos de sociedades, ¿no? Bien, entonces continuamos. La producción de la cual, pues digamos, estamos hablando acá en este punto, es una producción en términos de agricultura, de ganadería y de metalurgia. ¿Sí? Pues la metalurgia es todo lo que tiene que ver con la maleabilidad de los metales, ¿sí? Con la generación
por ejemplo, digamos, joyas y demás artilugios. La ganadería, pues claramente nosotros la conocemos desde, por ejemplo, digamos, lo que es las cabezas, todo ese tipo de cosas. Y la agricultura, pues es la siembra y la cosecha de, pues, digamos, de granos y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, muchos problemas genera la producción, ¿sí? Sin embargo, tomo 5 que tal vez son los más esenciales y más importantes y creo que pues tal vez pueden resumir pues toda la idea de Engels, ¿no? Engels dice que a más desarrollo de la producción va a haber más fuerza de trabajo, ¿sí? Entonces claramente entre más se desarrolle esto, va a haber más fuerza de trabajo. La fuerza de trabajo va a ser representada por estos personajes, por la gente. La gente es la fuerza de trabajo, en ese sentido, ¿no? Entonces, entre más se desarrolle la producción, va a haber más fuerza de trabajo, ¿sí? Es decir, entre más crezca, más trabajadores se van a necesitar. Sin embargo, esto genera un problema, ¿sí? Principalmente esto puede degenerar en esclavitud, ¿sí? Pero también va a marcar la posición de el opresor y el oprimido, ¿sí? Del amo y el esclavo y demás cosas, ¿no? Entonces ya vamos a ver esto también en más detalle. A más desarrollo de la producción, más desarrollo de productos no vitales. Entonces claramente a la vez que se va desarrollando la producción, va, pues se van a generar productos que no son vitales. Entonces, es decir, por ejemplo, digamos, eh, el caso de la metalurgia, ¿no? O sea, con el metal, pues digamos, se podrían generar herramientas. Claramente las personas que ya están en una posición, pues bueno, eh, esas personas que pues principalmente manejan el ganado o tienen algún tipo de ingresos extra, por decirlo de alguna manera, pues van a satisfacer sus necesidades básicas, pero después van a poder satisfacer otras necesidades que no son vitales, ¿no? Entonces, claramente, pues esto es cuando la producción ya se ve muy desarrollada, entonces ya va a haber como otro tipo de necesidades y van a haber otro tipo de producciones que van a ser no vitales, ¿no? Entonces, la evolución de la producción, esta evolución va a representar esta división del trabajo, de la cual hemos venido hablando, ¿no? En lo cual, por ejemplo, digamos, va a haber un opresor y un oprimido, ¿sí? Va a haber alguien que va a tomar eh, la propiedad, el medio de producción, lo va a privatizar y pues digamos al privatizar claramente pues va a tener muchas más ganancias y pues quien trabaja para él pues obviamente va a ser digamos como relegado, va a ser un poco más relegado, ¿no? Eh, Va a haber en ese sentido una necesidad de esclavitud, ¿sí? Porque va a aparecer pues el explotador en ese sentido y el explotado. Y de esta manera no se entiende la esclavitud como se entendía en la antigüedad, sino también se puede entender como lo entendemos ahorita en la modernidad, ¿no? Eh, por ejemplo, digamos, con condiciones pues prácticamente inhumanas de trabajo, ¿no? Y va a haber una revolución en la familia, ¿no? Entonces, el hombre, que pues antes era quien salía a traer el sustento, a trabajar y demás, va a ocupar el papel de la mujer en el hogar y la mujer va a estar relegada, ¿no? Entonces, pues digamos como que estos vendrían a ser como pues los 5 problemas que podría presentar a nivel muy general la producción, ¿no? Eh, ya después de que haya una evolución de la producción se va a volver mercantilista, ¿sí? Y este mercantilismo también va a tener unas características. La primera va a ser el fin del comunismo. Estas sociedades, como las sociedades de los piel rojas, vivían en comunismo, ¿sí? Y de cierta manera, antes de que se empezase a criar el ganado, y antes de que se empezase a dividir el trabajo, antes de que hubiese una división del trabajo, también se vivía en un comunismo, ¿no? Entonces, este comunismo, pues finalmente lo que representa es la ausencia del Estado, ¿sí? Y la ausencia de la propiedad privada principalmente, ¿no? Entonces, como se acaba el comunismo, van a ser la propiedad privada y con la propiedad privada va a haber una división de clases. Claramente va a haber quienes tengan más
ricos y quienes tengan menos, pobres, ¿no? Se va a dar inicio de esta manera, bueno, va a haber un paso del matrimonio eh, sindiásmico al matrimonio como nosotros lo conocemos hoy en día, que es la monogamia. Mono, solamente uno, eh, y digamos, este es pareja, ¿no? Entonces solamente se va a tener una pareja y pues digamos como que este tipo de cosas también pueden, pues digamos, degenerar en, en situaciones como por ejemplo, digamos, la infidelidad y la prostitución, dirá Engels, ¿no? Entonces, por ejemplo, digamos, también se va a introducir la moneda y todo esto es lo que va a dar inicio, digamos, a la modernidad, ¿sí? La modernidad va a estar marcada por el mercantilismo, por el fin del comunismo, pues que claramente, obviamente en algunas sociedades antiguas como Grecia y en Roma, pues ya había propiedad privada, sin embargo, como que su auge más grande va a ser en la modernidad, ¿no? Y esto, pues a su vez, también va a traer unas consecuencias, y es que las riquezas de los particulares van a generar guerra, ¿sí? Y van a generar vandalismo, van a suceder fenómenos como la construcción de murallas, va a haber un aumento militar, y finalmente, pues vamos a tener el nacimiento de una monarquía, ¿no? La monarquía, pues claramente es la forma política en la cual va a haber solamente un gobernante, monos, solamente uno, Kratos, gobierno, eh, y pues esto obviamente va a generar mucha más desigualdad, ¿no? Entonces, todo esto, pues, si nosotros lo vemos, nace a partir de que a partir del hecho de que la producción, los medios de producción se privaticen, ¿no? Entonces, pues claramente es muy lógico que eso suceda, especialmente cuando hablamos, por ejemplo, digamos del vandalismo, ¿no? El vandalismo finalmente puede ser tomado como el hurto, puede ser tomado como, por ejemplo, digamos el secuestro y demás cosas que, pues, éticamente o moralmente, según las ideas que se tengan, pueden ser claramente negativas, ¿no? Pero la guerra va a ser la manera en la cual esas personas que tienen ya ciertas propiedades van a querer tener las propiedades o los medios de producción de otras latitudes, ¿no? Entonces se enfrentan los estados, ¿sí? Que ya han nacido por el control de los medios de producción, ¿no? Entonces, ya cuando todo esto sucede, podemos hablar de una civilización, ¿sí? Digamos que antes no podíamos hablar concretamente de civilizaciones. O sea, si nosotros vemos, pues digamos, estas sociedades primitivas, como tal, no tienen un concepto de civilización en el sentido que nos plantea Engels, ¿no? Eh, entonces acá, por ejemplo, digamos, la civilización nos va a marcar todo esto, pero también nos va a marcar el nacimiento de la aristocracia. Eh, Se va a acabar la gens, que es uno de los términos que él utiliza, por la división del trabajo. La gens pues, es prácticamente este tipo de sociedad, ¿no? De los piel roja. Esto se va a acabar por la división del trabajo. El suelo, ¿sí? Que pues digamos era algo de todos, se va a volver una mercancía y claramente pues acaba de haber un nacimiento del Estado y a su vez pues van a nacer impuestos y demás, ¿no? Así tal cual nosotros lo conocemos modernamente, ¿sí? Eh, los ejemplos, digamos, más clásicos de esto son Grecia y Roma. Grecia y Roma, pues, digamos, tienen este tipo de características, ¿no? Morgan eh, reconoce tres estados antes, que son principalmente eh, el estado de barbarie, el estado, bueno, no lo recuerdo en este momento, son tres. Finalmente, barbarie, bueno, profe, ahí realmente no lo recuerdo, si me ayuda, le agradezco mucho. Entonces, esta civilización nosotros la podemos entender a partir de tres estadios, ¿no? El estadio inferior, en el cual pues va a haber una producción básica y esa producción básica va a satisfacer las necesidades, es decir, la producción básica se va a entender como una producción de necesidades. Luego pasaríamos a un estadio medio en el cual pues digamos ya vemos el surgimiento de los pastores y de los ganaderos, ¿sí? Y esto va a representar por primera vez una división del trabajo, ¿sí? En la cual pues no se van a solamente
a, a satisfacer las necesidades básicas, sino otras más. Va a haber ricos y pobres, ¿sí? Va a haber una diferencia, digámoslo, de estratos, si se puede, ¿no? O de, sí, de esferas sociales. Y finalmente vamos a tener un estadio superior, en el cual va a haber una división del trabajo representada totalmente por la agricultura y los oficios manuales. eh, la ciudad va a dominar ahora el campo, ¿sí? El campo, pues como uno de los medios de producción más clásicos. Y acá vamos a tener el nacimiento de los mercaderes, ¿no? Los mercaderes pues van a representar esto. Eh, entonces, el poder territorial va a ser determinante del esclavismo. Lo que pasa es que acá al grabar pantalla no me deja ver esta parte que dice antes de y Estado, ¿no? Permítanme un momento. Entonces, esto era acá. Civilización y Estado. Sí, gracias. Entonces, la civilización, entonces el poder territorial va a ser determinante del esclavismo. ¿Sí? Ese poder territorial va a tener una representación política que pues va a entenderse muy bien, por ejemplo, digamos, con lo que es el feudalismo, si se quiere. Y ese control político se determina a través de la guerra y la fluctuación de la bolsa, ¿no? La solución que encuentra Engels, pues, digamos, a esta problemática puede ser la libertad, pero esta libertad genera o requiere de una madurez para poder asumirla, ¿no? Ahora, por último, ya pues para concluir, ya casi porque ya voy como 25 minutos, eh, toca el tema del esclavismo, ¿no? Entonces, este esclavismo que existe desde el momento en el cual hay una división del trabajo que está en la antigüedad, está en la Edad Media y está en la modernidad, lo podemos entender desde varios puntos de vista. En Grecia y en Roma es claramente una esclavitud. En la Edad Media, durante todos los imperios europeos, vamos a hablar de servidumbre, pero pues también estaríamos hablando de lo mismo, ¿no? Es un nombre distinto para hablar de la esclavitud. En la modernidad, con el mercantilismo, la introducción del papel moneda, la esclavitud se va a volver una forma de producción, ¿sí? Es decir, el mismo esclavo va a representar una forma de producción y la propiedad de terrenal, la propiedad de tierras, ¿sí? Va a representar un problema, ¿sí? Porque acá pues también se puede hipotecar, ¿no? Entonces la propiedad va a ser pues de las tierras y también se puede entender a partir de la hipoteca, ¿no? Entonces, pues digamos como que la modernidad va a ser un poco más cruda, va a ser un poco más agreste eh, que, digamos, la antigüedad y la Edad Media, ¿no? Porque, digamos, hay muchos más factores, ¿no? El hecho de que, por ejemplo, digamos, la adquisición del papel moneda va a ser mucho más difícil debido a la gran brecha social que existe, ¿sí? Ya digamos como que se institucionaliza la esclavitud, pero ya a través de un disfraz que puede ser, por ejemplo, digamos, el del trabajo indigno, ¿sí? Y pues, por ejemplo, digamos, ya la hipoteca podríamos decir que es el tope, ¿no? Bueno, finalmente la familia, el papel de la mujer va a quedar más relegado, es algo que ya habíamos mencionado. Pues debido a toda esta división del trabajo, el hombre tiene que volver a la casa, ¿sí? Debido al nacimiento de todo ese tipo de cosas, el hombre tiene que volver a la casa, va a ocupar el papel que estaba ocupando la mujer antes, ¿sí? Eh, y pues digamos como que se va a instaurar el derecho paterno sobre el materno, ¿no? El papel de la mujer va a quedar totalmente relegado y Engels pues aboga por el hecho de que la mujer no solamente recupere su papel en el hogar, sino que también tenga un papel importante en, en el exterior, ¿no? O sea, es decir, fuera del oikos, fuera de su casa, ¿no? Digamos como que estos son los temas muy grosso modo que toca Engels. Eh, yo tengo unas conclusiones pues muy personales, o más que conclusiones, son como unas anotaciones pues muy personales. La primera es que pues si bien es un estudio muy denso, muy completo, digamos yo para el siglo XIX, hacer un estudio de este tipo, ¿no? Era bastante complejo pues digamos por todas las dificultades que representaba el poder viajar, el poder conocer lugares. Si bien es completo, pues digamos, siento que es bastante sesgado, ¿no?
específicamente frente a los descubrimientos de lo que es América, ¿no? O sea, quedarnos solamente con las tribus norteamericanas es desconocer el resto de América, es desconocer, por ejemplo, digamos, los aztecas, los mayas, desconocer los incas, desconocer, por ejemplo, digamos, también, por ejemplo, los maorí en Australia, ¿sí? O sea, digamos como que todas estas otras culturas que no son europeas, en ese sentido, pues digamos como que eh, tanto lo que dice Wallerstein como Dussel es bastante coherente frente a la concepción que se tiene o que el alemán del siglo XIX y el siglo XVIII tienen de lo que es la historia, ¿no? Entonces es un poco sesgada. Entonces, si viene un estudio del mundo antiguo, frente al moderno se ignora gran parte del mundo que ya se había descubierto, ¿no? Y pues igualmente ya habían pasado casi 300 años, un poco más del descubrimiento de América, ¿no? Eh, yo considero que el interés de Engels por el papel de la mujer puede tomarse desde un punto de vista muy propagandístico, ¿sí? Él hace mucho hincapié en el hecho de que la mujer tiene que salir y que la mujer tiene que luchar contra el Estado y luchar contra, pues, no la abolición del Estado, pero sí luchar, pues, digamos, por sus deberes y por recuperar su lugar. Y hay un aglomerado totalmente de muchas cosas, pero siento que realmente esto puede ser tomado también como algo propagandístico, ¿sí? Si bien tal vez Engels sea de los primeros filósofos que quieren reconocer a la mujer de nuevo en la modernidad, ¿sí? O su papel fundamental, pues el hecho de que haya un tinte político acá, un tinte partidista, puede ser tomado también como algo propagandístico, ¿no? Y finalmente, considero que esto es un estudio muy amplio, como había dicho, del mundo antiguo y del mundo moderno, ¿sí? Es muy neutral, siento yo, es muy pertinente, es muy necesario hacer un estudio de este tipo para entender cuál es el tránsito que tiene la antigüedad, la Edad Media a la modernidad, para entender que claramente en la modernidad, pues como ya lo he planteado, se lo había planteado antes al profe, hay un qué, un salvajismo, una violencia tal vez como no física, pero que no ha sido como tan reconocida. Entonces, pues, muchas gracias a todos. Espero que estén muy bien y feliz